Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ya nos encontramos en esta nueva semana y en lo cual pues le felicito por su participación y por su conectividad. Asimismo, quiero darles la cordial bienvenida a esta lección. Pues el día de hoy hablaremos temas importantes. Veamos a continuación. En esta semana hablaremos sobre el derecho de autor. ¿Qué se protege por derecho de autor? Es una pregunta que necesariamente debería ser respondida. En primer lugar, se pueden proteger las obras literarias, también las composiciones musicales, las obras dramáticas, las obras audiovisuales, las obras artísticas, los programas de un ordenador y entre otros. Estos que acabamos de mencionar se pueden proteger sobre el derecho del autor. Entonces, ¿qué es un derecho de autor? Prácticamente es la rama del derecho que establece las normas y beneficios para aquellos creadores, garantizando sus derechos de propiedad intelectual sobre sus obras. ¿Ya? Hay una base legal en que nosotros debemos de tener en cuenta sobre el derecho de autor. En primer término, es la Constitución Política del Perú. ¿Qué más? La ley sobre el derecho de autor, que es el decreto legislativo número 822, en la que nosotros debemos tener en cuenta estas normas correspondientes. ¿Quién es reconocido como autor de una obra literaria? Por autor de una obra literaria, la ley lo señala tácitamente a la persona que la escribe expresando en ella sus ideas, pensamientos o sentimientos, siempre y cuando en la misma el autor proyecte, impregne o plasme su personalidad. ¿Quién es reconocido como autor de una obra literaria? No importa a efectos de reconocer la condición de autor, lo siguiente. No debemos tener en cuenta entonces si la persona en cuestión es mayor de edad o no, si es peruano, extranjero, si es un autor con muchas obras en su haber o de gran trayectoria o un simple aficionado o novato. La valoración o calificación de obra en cuestión por el público o los críticos. Entonces es importante que saber todo ello para que de esa manera, si alguno de nosotros nos motivamos a escribir algo, podamos tener en cuenta estos puntos. ¿Qué es una obra literaria? Dentro del marco del derecho del autor, se entenderá por obra literaria a toda aquella creación intelectual, ya sea de carácter literario, científico, técnico o meramente práctico. Entonces, esto es una obra literaria. Para obtener la protección del derecho de autor, ¿es necesario registrarla? Es una pregunta que siempre nos solemos hacer. Definitivamente que no. No es necesario registrarla. La protección del derecho de autor sobre una determinada obra literaria es automática desde el momento mismo en el que el autor crea la obra. Entonces, ya sabemos si es necesario o no registrarla. También vamos a ver los tipos de derechos reconocidos. La ley prácticamente a los autores literarios podemos ver que son dos tipos de derechos sobre sus obras, que son los derechos morales y los derechos patrimoniales. Vamos a ver entonces los derechos morales. Derecho a la paternidad. Se dice que el derecho que tiene el autor de decidir si su obra literaria ha de llevar las indicaciones correspondientes a su nombre, como autor de la misma, o de lo contrario, bajo seudónimo o en forma anónima. Entonces ustedes pueden visualizar ahí el ejemplo que se les muestra. Derecho de divulgación. El derecho que tiene el autor de decidir si su obra literaria
ha de ser divulgada, es decir, si se hará de conocimiento público, como por ejemplo mediante su publicación, y de ser así, ¿en qué forma se realizará tal divulgación? Asimismo tenemos el derecho de integridad. Es el derecho del autor de oponerse a toda deformación, modificación, mutilación o alteración de su obra literaria por parte de terceros. Es importante entonces conocer cualquier contrato o documento por el cual un autor venda, ceda, transfiera, licencia o renuncia a cualquiera de los derechos morales que pueda poseer sobre su obra literaria es nulo, es decir, no tiene validez ni efectos legales. Es importante entonces que los derechos morales son inalienables, irrenunciables, imprescriptibles e inembargables. Dentro de los derechos patrimoniales tenemos el derecho de reproducción, el derecho de distribución. Ahora, el derecho de autor también protege el título de la obra literaria. Es una buena pregunta que nosotros debemos de conocer. Efectivamente que sí. El derecho de autor también protege el título de la obra literaria. Tal es el caso. El título de la obra literaria queda protegido por el derecho de autor en la medida que el mismo sea original, es decir, que exprese la importancia de la personalidad del autor. Como ejemplo, pueden ver aquí, Trilce, prácticamente de César Vallejo, es original. Estructura ósea humana, no original, como ustedes lo pueden visualizar en la diapositiva. Entonces, ¿cuál es el tiempo de protección del derecho de autor para una obra literaria? La respuesta a esta pregunta es toda la vida del autor y hasta 70 años luego de su fallecimiento. Infracción de derechos morales o patrimoniales. ¿Qué pasa o qué sucede cuando se comete alguna infracción respecto a ello? En primer lugar, se debe denunciar ante el INDECOPI, además al Poder Judicial, en la que se debe pedir la indemnización, y asimismo al Ministerio Público, prácticamente ya cuando hablamos de la acción penal. Depósito legal. Pues esto es la obligación que tienen todos los autores, editores, productores, impresores o importadores de libros de entregar a la Biblioteca Nacional del Perú un determinado número de ejemplares. El depósito legal tiene como finalidad acopiar, incrementar, preservar y difundir el patrimonio bibliográfico nacional. Las marcas colectivas. ¿Qué es una marca colectiva? Es un signo distintivo, origen o cualquier otra característica común del producto o servicio. Esta puede ser de productores distintos o asociado, ¿no? Utilizado bajo el control del titular. ¿Quiénes pueden solicitar el registro de una marca colectiva? Pueden solicitar aquellas asociaciones de productores y fabricantes, asociación de prestadores de servicio, organizaciones o grupos de personas legalmente establecidos. Etapas para su desarrollo de la marca colectiva. Tenemos la asociatividad, elección de marca, reglas de uso de marca, protección de marca, autorización de uso de marca, promoción y publicidad de marca, y finalmente tenemos control y supervisión de marca. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su participación y por su atención prestada, y nos estaremos reencontrando en la próxima lección. Hasta pronto. Dios les bendiga.